Hola chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes, profesor. Buenas ¿Andan Hola, tardes. bien? profe, buenas tardes. Buenas ¿Cómo andan? tardes. ¿Todo bien? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Sí, sí. Bueno, ¿cómo andas, Lucas? ¿Todo en orden? Bueno, la ventaja de la conexión de internet, por lo menos con estos días que no tenemos que ir a la facultad. Supongo, no sé, qué sé yo. Eh, yo cada día me siento más encerrado, no sé a ustedes qué les pasa. ¿Cómo te va, Teresa? No te escucho. ¿Puede ser que no te haya conectado ahí? Ah, no, ahí está, ahí está. Ahora sí Recién se me te estaba escucha. conectando. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Todo Bien. bien? Sí, sí, sí. Bueno, espero que estén todo bien, todo en orden. Eh, el otro día, que fue más o menos una presentación, es muy difícil presentarse. Uno se presenta con lo primero que tiene el cuerpo. Y de esta forma no, es una imagen. No hay corporeidad acá. Y es difícil. Uno no está acostumbrado a la imagen solamente. Es la corporeidad lo primero que, en la filosofía de Intraigo, la filosofía de la corporeidad, que se tuvo en cuenta para tener principios fundamentales en el tema de la medicina, de los derechos de los pacientes y demás, eh, Intraigo, él decía que lo primero que mostramos es el cuerpo. A pesar de eso, lo que más se ha distorsionado en cuanto a su validez, a su valor. Porque de la filosofía, durante siglos y incluso ahora en muchos ámbitos, lo más importante es la razón. Aristóteles mismo definió al hombre como una sustancia de naturaleza racional. Imagínense qué tema, ¿no? Cuando lo que primero tenemos es el cuerpo, es la unidad, que, que si rompemos con la idea de la dualidad y la ambivalencia de cuerpo y alma, que viene de nuestra cultura religiosa, eso de dividir, de dos, de ser dos, eh, la única experiencia que tenemos de la muerte es la ausencia del cuerpo. Porque el pensamiento y las palabras las llevamos presentes siempre. Por eso siempre digo el valor de las palabras dichas. Y eso lo escuché de un gran psicoanalista. Yo lo repito siempre, el valor de las palabras dichas, en el sentido de que nunca vas a poder decir que no te lo dijeron. Ante la injusticia que uno pueda cometer en el futuro, uno no puede alegar que no lo sabía. Pero en el ámbito de la comunicación humana, que es lo que voy a hablar yo hoy, poquito, esto del valor de las palabras dichas fue un comentario hecho por, no va a salir el apellido ahora de este gran psicoanalista. Su padre fue uno de los fundadores de la Escuela Psicoanalítica Argentina, que como nos ocurre o le ocurre a mucha gente ya mayor, sus padres sufren de algún tipo de demencia o Alzheimer, cosa que hoy en este momento que nos toca vivir está muy, se ha desarrollado de manera escalofriante. Uno se puede comunicar con la persona que pierde la noción de la realidad, de alguna forma por el valor de lo que expresaba una palabra en algún momento de la niñez o en algún momento donde la comunicación que se fundaba en el amor tenía sentido. La palabra dicha de un padre a un hijo. El momento que compartió un padre con un hijo y que eso queda grabado prácticamente en lo más profundo del alma. Yo el otro día hablé de algunos temas, hablamos, todos participaron, Lucas, Teresa. Ojo, Teresa, que yo quiero aclarar que para tener emancipación y libertad es fundamental la educación. Eso está
es algo que está implícito, o sea, en una clase de filosofía no lo tengo que ni siquiera que decir, ¿está claro? O sea, yo capaz de golpe cuando arranco sobre la crítica de algo, sobre la idea de la emancipación frente al poder, quizás no hago hincapié en algo que es realmente, que está implícito. La educación es soberana, la educación es básica, la educación y el estímulo en el ser humano es básico. Sin educación y sin estímulo no vamos a ningún lado, no aprendemos ni siquiera a caminar. Somos la única especie que requiere de constante estimulación en todas las edades. En la niñez mucho más, por supuesto. Si queremos una sociedad fuerte, distinta, con valores, se requiere de una formación en valores en la niñez fuerte, de estímulo fuerte, de cuidado. Y eso es parte de la educación, de la comunicación, de la formación. Yo a veces cuando hablo, después más adelante en otras clases espero tener tiempo, pero yo siempre hago la diferenciación entre cultura, educación, formación y civilización. Son conceptos muy distintos. La educación es básica. Es básica. Vamos a hacer lo que nos, como dije en la otra clase, vamos a hacer en nuestras vidas lo que podemos con lo que hicieron de nosotros, pero en base a esa idea de cuidado y educación y formación. Es lo que vamos a poder dar en el futuro. No va a haber cambio posible en Argentina, y esto no es un eslogan político ni mucho menos, si no hay cuidado, educación, contención, valores. No va a haber cambio. Todo lo contrario, a medida que vayamos corrompiéndonos como sociedad, como individuos, fundamentalmente, vamos a ir perdiendo valores, integridad, identidad. Pero es fundamental cuidar a los cuidadores. Pero esto no es vuelvo a decir, un eslogan. En bioética lo comentamos mucho, la teoría del cuidado de los cuidadores viene de los países nórdicos, en el ámbito de la salud, ¿no? No es un tema de COVID, no es un tema de pandemia. Es un tema que quien se ocupa de la formación y del cuidado y la educación de las personas, de los niños fundamentalmente, tiene que tener una integridad, una capacidad, un desarrollo intelectual, un desarrollo moral, humano, mucho más importante que cualquier otra profesión. Eso no hay ninguna duda y es regla. Dicho esto, de alguna forma, como esta materia se va a aprobar, se aprueba. Ya están aprobados, ustedes se van a aprobar o se van a reprobar. Para mí están todos aprobados. Ustedes se van a aprobar o reprobar de acuerdo a lo que ustedes puedan lograr con esto. Esto es como una especie de seminario. Los seminarios de bioética lo digo siempre. Seminario que viene de semilla, de germinar, germinar en el otro una idea para que el otro la desarrolle. Y tiene que haber un feedback, una ida y vuelta, para que yo pueda con mi idea trabajar también. Pero para que vayan teniendo en cuenta de la libertad y la apertura que puede haber en el desarrollo de este trabajo que ustedes van a terminar en un ensayo, porque justamente el trabajo final no es un trabajo de investigación, es un ensayo. Yo tengo grupos de investigación que en este momento no están funcionando porque con la pandemia es imposible, aparte. Trabajé muchos años en investigación, muchos libros, más de 20 años, investigación en bioética. Y la investigación tiene, más cuando es interdisciplinaria, tiene ciertos rasgos muy formales. Los pedagogos saben perfectamente que si no se manejan las ideas formales de lo cuantitativo o lo cualitativo, no se puede hacer ninguna investigación. Los sociólogos y demás. Yo soy un disparador de ideas. Yo no puedo confirmar ni cuantitativa ni cualitativamente las ideas que yo quiero expresar. Pero en un seminario, en un ensayo, una idea es la posibilidad de entenderla, explicarla y poder no demostrarla, sino simplemente explicarla. Y para ustedes ese ensayo va a ser eso. Pero como síntesis de la clase anterior, si no me falla mal la memoria, di alguna definición de filosofía, cité algún que otro filósofo. Hablé mucho de rebelión y de emancipación, porque la filosofía es una forma de emancipación.
hablamos algo de educación, hablamos algo de libertad, hablamos de valores, hablamos de poder fundamentalmente. Porque yo les dije que el poder acá, en esta cátedra, desde una perspectiva naturalista, íbamos a tener siempre como una especie de crítica del poder. Creo que es fundamental la crítica del poder. Porque el poder es el que maneja los resortes de las sociedades e incluso de los individuos de manera particular. Recuerden que esta materia de sociología, ahora también, cosa que yo, si bien me muevo en un mundo de sociología muy particular, no soy un amigo de la sociología. Soy un amigo de la filosofía. La sociología nace con Augusto Comte en el siglo XIX, cuando justamente nace la psicología. No sé si lo ven acá, a mi amigo Freud. ¿Se ve? ¿Se alcanza a ver? Bueno, este es el tomo 1 de las obras completas de Freud, de Sigmund Freud, el gran creador del pensamiento. El gran persona, que no del pensamiento, sino de la crítica al pensamiento, de los agujeros negros del pensamiento. El verdadero soberano, escuchador de los confusos ruidos de la vida. El verdadero soberano, escuchador de los confusos ruidos de la vida. Les voy a citar alguna cosita de acá, porque lo que yo voy a hablar hoy, a grandes rasgos, es el valor de la palabra. El otro día dejé entrever el valor intrínseco del ser humano en esta posición filosófica frente a la realidad. Si la persona no tiene valor, no tiene valor nada. Pero para que la persona tenga valor, tiene que haber determinadas cuestiones básicas. Y entre ellas la palabra tiene que tener valor. La palabra tiene que ser un compromiso. La palabra no es el lenguaje, chicos. Y la filosofía, de alguna manera, busca el sentido de la palabra, no busca solamente el lenguaje. El lenguaje, como diría Foucault. Foucault es un filósofo, un sociólogo, que interpretó muy bien a Nietzsche. Y en la modernidad que vamos a recorrer en esta cursada, hubo muchísimos filósofos, muchísimos pensadores, tipos que realmente marcaron el rumbo. Pero cuando hablamos de personas que marcaron rumbo y marcaron una tendencia de pensamiento y rompieron contra el sistema establecido del pensamiento racional, que marcó de alguna forma el mundo occidental. Hay dos filósofos franceses que reconocieron que hubo tres grandes pensadores. Yo voy a hablar de Sócrates, porque Sócrates viene del siglo V a.C., en la Grecia. Cuando se habla uno de palabras, tiene que hablar de Sócrates. Le guste a uno o no le guste Sócrates, hay que citarlo a Sócrates. Es el maestro de la filosofía antropológica, de la filosofía moral. Sócrates. Pero nosotros que somos de la modernidad, chicos, aunque ahora estamos en otro momento, totalmente distinto, muy complejo, muy hueco, complejo y hueco, tenemos que ver esto de la modernidad, ¿qué fue? Pero sí hubo alguien que le buscó el sentido fundamental a la palabra, fue Freud, y otro que le buscó el sentido a las falsas conciencias, fue Nietzsche. Y el tercero es Marx. Cuando hablo de Freud, hablo de Nietzsche y hablo de Marx, no estoy hablando ni de comunismo, ni de solo psicoanálisis en Freud, ni del superhombre en Nietzsche. Hablo de mucho más. Vuelvo a decir, Miguel Foucault, Michael Foucault, como quieran llamarlo, en francés o en castellano, y Paul Ricoeur son dos filósofos. Un humanista cristiano, Paul Ricoeur,
es un filósofo humanista cristiano, moderno, hasta se podría decir actual. Y en el otro lado lo ponemos a Foucault, que es un filósofo marxista. Pero cuando digo marxista, digo como un sociólogo, una tendencia al marxismo político, no al marxismo filosófico. Los dos coinciden en que tanto Freud, Marx y Nietzsche fueron los grandes pensadores a los cuales no se puede dejar de pensar en ellos. No se puede dejar de citarlos. La obra de Sigmund Freud, de alguna forma vuelvo a decir, yo recién mostré el tomo 1 de las obras completas, fue un tipo que escribió muchísimo, fue muy fecundo. Pero el estudio sobre los sueños, sobre la interpretación de los sueños, es el libro fundamental. Cuando hablamos de la interpretación de los sueños, hablamos de los sueños, no del sueño, no cuando dormimos, sino lo que nos dicen los sueños. El inconsciente. La angustia, por decirlo de alguna manera. La angustia que hoy se manifiesta en distintos aspectos, pero en ese momento para Freud había que desentrañar el origen inconsciente de la angustia. Como todos sabemos, o por lo menos de oído, para Freud es una teoría sexual. El origen del pensamiento freudiano es la sexualidad, el conflicto de la sexualidad. El entramado conflicto de la sexualidad del cual venimos todos. El origen es ese, nuestro. Nosotros compartimos con el resto de los animales dos cuestiones: la comida y la sexualidad. Dos tabúes. La comida menos, uno habla de la comida, pero la sexualidad, aunque hoy un poco más, sigue siendo un tabú. Un tabú en el aspecto en el concepto de la normalidad, que es complejísimo hablar de normalidad en cualquier aspecto, imagínense en la sexualidad. Pero el conflicto que genera la insatisfacción desde el sexo al ser humano es muy profundo también. El texto que estos dos filósofos coinciden en que hay que leer de Nietzsche es El origen de la tragedia. Fíjense que estoy hablando de lo más profundo del pensamiento filosófico y psicoanalítico, porque uno no puede hablar en filosofía hoy en día sin citar a Freud, de nada casi. Imagínense nosotros de la filosofía del derecho, porque después ustedes van a laburar y dentro de muy poco tiempo, 3 o 4 años, en un juzgado, con un caso de violación, abuso, un padre que abusa a una hija, cosa demencial, un cómplice, una cómplice, una familia cómplice, toda una oscuridad, toda una cuestión psicoanalítica profunda, insalvable, traumas oscurísimos. Y aún no hablamos casi de Freud, una cosa muy loca. Nietzsche en El origen de la tragedia, y fíjense, ya que citamos a Nietzsche, repito esto, estoy hablando de 3 grandes pensadores profundos, sin haber empezado a decir qué es la filosofía, cuáles son las disciplinas con las que se forman, cómo es el conocimiento filosófico, para qué sirve, si sirve para algo, desde qué lugar, qué es la verdad, qué sé yo. Cosas por sentadas. Porque después van a hablar ustedes van a preguntar lo que quieran, o van a hablar lo que quieran, y vamos a tratar de hacer un ida y vuelta. Nietzsche era un filólogo. Yo hoy dije que voy a hablar del valor de la palabra. Nietzsche no era un filósofo. Nietzsche, con Umberto Eco, era un estudioso de las palabras. Un genio. Como todo genio, fuera de la sociedad, fuera del encuadre. Un genio que ve, que observa. Yo siempre comento, y por eso también lo cito a Freud,
y lo cito a Nietzsche, porque un abogado que no observa está frito. Más en esta sociedad, que vuelvo a decir que no sé si es el derecho o lo torcido, la regla, para mí es lo torcido. Imagínense trabajar en el ámbito de la trampa, o de la mentira, o del ocultamiento, porque muchos de ustedes van a hacer derecho penal con traficantes, estafadores, violadores, asesinos, homicidas de todo tipo, delincuentes, tipos que no quieren el bien. Porque yo podría hoy, incluso desde una mirada no psicoanalítica, sino cinematográfica, porque el cine también es psicoanalítico. Desde ya les recomiendo que vean esta serie argentina que es muy buena, El Reino. Creo que muchos la habrán visto. Véanla. Cualquier casualidad con Argentina, obviamente, es una obviedad lo que estoy diciendo. Es demasiado. Pero vean también El Abogado del Diablo, que es una película muy vieja. Y vayan preguntándose a esta altura aunque sea para esta cátedra, para esta hora, cada 15 días, ¿de qué lado están? ¿O de qué lado quieren estar? ¿O de qué lado van a querer que van a poder quedar? Freud, lo cité ya, voy a volver. Nietzsche, Federico Nietzsche, el libro que él escribe es el libro que le sirvió para entrar como tesis de su doctorado, como profesor adjunto a una cátedra de la Universidad de Basilea, a la cual no pudo siquiera tener continuidad porque era muy frágil, muy depresivo, muy confuso en cuanto a su salud, muy vulnerable. En este libro, en esta obra que él desarrolla, que es extraordinaria, genera una síntesis de la antítesis entre dos dioses griegos. Apolo, que es el dios de las formas, de la armonía, de lo establecido, de lo limitado, de lo normativo, el que le da sentido a las cosas, y Dioniso, no Dionisio, que es otro tipo ya, Dionisio. Dionisio tiene que ver con el placer. Dioniso es el dios de las formas incompletas, no de lo apolíneo, sino de lo dionisíaco, lo más cercano a lo endemoniado, a lo que no está de ninguna forma armónico, de lo salvaje, de lo bárbaro. Y él dice que la tragedia, el origen de la tragedia humana, tiene que ver con esta síntesis de estos dos dioses, no solamente de Apolo como lo trascendental y lo que todos queremos ser en la vida, tener una forma estética, sino que la estética de la tragedia y de la moral humana tiene que ver con estas dos cuestiones, entre lo dionisíaco y lo apolíneo. De esta forma uno puede concluir de que la vida hoy en día es bastante dionisíaca, que no es apolínea, que no sabemos cuál es el límite, no sabemos dónde está la forma, o cuál es la ética, o cuál es lo bueno y qué es lo malo. Estamos un tanto confundidos. Siempre no dejen de centrar que esto que estoy planteando es alrededor del tema del valor de la palabra. Y el valor de la palabra es trascendental en el psicoanálisis, en la tragedia, en la expresión de la palabra en la tragedia, cuando se quiere explicar el sentido de la vida.
recuerden que ustedes van a trabajar con palabras. El instrumento del abogado es la palabra. Quizás no la palabra dicha que hoy expresé, que tiene que ver con una cuestión más profunda. Con una palabra mucho más aparente, mucho más sintáctica. Acá de la filosofía vamos a tratar de que la palabra no sea solamente una cuestión sintáctica, sino que tenga sentido, tenga esencia, y que exprese una vivencia o una existencia. Porque como decía Foucault, el problema más grave al cual nos vamos a enfrentar en estos años, y esto lo dijo en la década de 60, 70, en esta posmodernidad controlada, vigilada, poco libre, poco clara, es justamente la confusión del lenguaje, cuando el lenguaje no quiere decir lo que expresa, o no expresa nada, o expresa otra cosa. Yo no sé si a ustedes les ocurre lo mismo que me está ocurriendo a mí desde un punto de vista existencial. Estoy dudando mucho, yo dudo mucho. Yo pretendo que ustedes sean críticos y duden. Que esta sea la hora de la duda. Pero una cosa es dudar de la palabra y otra cosa es dudar de la existencia. La duda existencial nos pone en un lugar de mucha vulnerabilidad. En cambio, la duda de la palabra, ustedes como abogados van a tener que tenerla siempre. ¿Cómo estás, Aldo? Y Franco Laborato, que no te saludé. Nazareno, Juan Cruz, ¿cómo va? Salvador, ¿cómo andás? ¿Le mandaste saludo a tu abuelo? Estoy haciendo un programa de radio. ¿Le saludaste a tu abuelo, Salvador? Sí. ¿Y a tu viejo? ¿Le mandaste saludo a tu viejo? Sí. Bueno, me alegro. Mandales un abrazo. Te mandan otra voz. Gracias. Me contaron anécdotas. Gracias. Espero que no sean muy malas, pero créele, porque seguramente son verdad. La vida, ¿sabés qué? Yo estoy acá, yo soy producto de la vida, de la experiencia vivencial. Todos los que estamos acá, por más que nos querramos ocultar de alguna forma o desocultar, si se quiere, somos producto de una vivencia. Es lo que nos identifica como seres humanos, nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestras crisis, nuestras miradas, nuestras dudas, las vivencias. Si yo estuviera acá solamente diciendo, bueno, la filosofía es esto y el otro, sería un marmota, que solo pienso que el ser humano tiene un reduccionismo intelectual, y no es así. No es así. Yo soy producto de la vivencia, de mi carácter, de mi forma de ser, de lo que viví, lo que sufrí, lo que de alguna forma sentí placer y disfruté. Vuelvo a plantearles, chicos, que la vida tiene un solo fin y la felicidad, que a veces se torne cada vez más difícil para muchos, también soy consciente. Pero el objetivo es la felicidad, con poco, con mucho, la felicidad de lo posible. Es un concepto de un libro que yo escribí hace muchos años. Ese libro que escribí de la felicidad de lo posible lo escribí observando una criatura que tenía una deficiencia mental grave y el esfuerzo que hacía para comunicarse con sus ojos. Y lo importante que fue para mí, más allá de mi vulnerabilidad en cuanto a que no puedo, ¿no? Soy muy sensible, lo reconozco, y cuando veo a alguien sufrir, pataleo como un bebé. Pero yo veía que esta persona que tenía grandes complicaciones para cualquier cosa, para tomar un vaso de agua, era todo un dilema, era complicado. Y por un momento yo observé que esta persona era más feliz que yo. Que en sus ojos expresaba más felicidad que yo, a pesar de toda su problemática. No digo discapacidades porque no sé, no hay una tabla de discapacidades. Yo tengo muchas.
con las que tengo que lidiar y pelear todos los días. Todos los que estamos acá. No nos vamos a creer, por favor, chicos. El otro día te comentaba, y te comentaba vos, Salvador, tu viejo también, y tu tío también, son tipos que nunca se mandaron la parte. Quizás porque tuvieron a tu abuelo, que era un tipo que no se mandó la parte nunca. Que yo te comentaba que como profesor, a mí me mostró su lado humano, su calidad como persona. Me mostró su persona, no su personaje. Yo estoy cansado de personajes, yo estoy aburrido de personajes. En la política, en las instituciones públicas, estoy cansado de tipos que se la pasan fingiendo, aparentando lo que no son, o queriendo ser lo que... Y me molesta un poco ya eso. Porque somos víctimas de eso. Tenemos que ocuparnos ahora de votar, un momento ahora, tenemos que decidir sobre el futuro, y no sabemos qué. Y estamos seguros de que esto no es un circo, estamos hablando de política. No es que yo elijo un payaso u otro payaso. A ver qué me gusta más, qué payaso me gusta más. Estamos hablando de los tipos que se van a ocupar de nuestro destino, el destino de nuestros nietos, de nuestros hijos. Y yo no les creo nada, les creo más un payaso. Pues yo al menos veo que ya el payaso ya viene disfrazado. Me fui y vuelvo. El tercer tipo que tenemos que mencionar es Marx, pero no el Marx utilizado por el comunismo. No el Marx que de alguna manera sentó una base de pensamiento muy fuerte, muy fuerte. Las palabras a veces vienen con vuelos de paloma, pero tienen fuerzas muy fuertes, muy demasiado fuertes. El tipo que se dio cuenta de que hay una idea de amo y esclavo, en la cual el esclavo puede rebelarse, como hablábamos con Lucas el otro día, la diferencia entre el esclavo romano y el esclavo griego. Después me recordé unas cosas más, Lucas, cuando hablamos de la esclavitud, que aún existe. Y yo hacía mención en que el esclavo griego, de alguna forma, tuvo una contención desde la virtud, porque la filosofía griega se fundamenta en la virtud. En cambio, el pensamiento romano, el derecho de gentes, creo, si no me equivoco, la liberación del esclavo tenía que ver con el derecho del res, la res pública, creo que si no me equivoco, no soy especialista en derecho romano, porque estaba más vinculado con el tema de las cosas, de la institucionalidad de la compra y venta, de la institucionalidad de la institución de la compra y venta. Estaba arreglado, sí, pero no tenía ese contexto de la virtualidad, de la posibilidad de cambiar. Porque tiro otra definición más, la filosofía es la disciplina, la ciencia, la observación, la experiencia que advierte el cambio y que se da cuenta que es el cambio el que le da sentido la mayoría de las veces a la vida. Porque el ser humano es un ser que puede modificar y cambiar constantemente. Y eso lo interpreta de alguna manera el humanismo de Marx. El ser humano se puede liberar. Su revolución va a ser materialista, así tal es la teoría marxista, es material, la revolución se hace en la materia, no en el espíritu. Para Marx, la filosofía, justamente, no es una interpretación de la realidad, otra definición de filosofía, que a mí me sirve, porque soy individualista. No es que esté en contra de lo comunitario, todo lo contrario, pero soy individualista, creo que el sentido, la célula de la sociedad y de la comunidad es el individuo, hay que trabajar en el individuo multiplica. Soy individualista. Marx, de alguna forma, plantea que la revolución es material. ¿Por qué? Porque el esclavo, el que sufre la plusvalía del amo, del patrón,
del que lo compra como cosa, porque paga como si fuera una cosa, como un valor monetario, lo va a hacer trabajar determinadas horas que no cobra este empleado, este obrero. El concepto de plusvalía está muy bien claro en Marx, y de ahí la ganancia, la acumulación del dinero, de las ganancias, del capital. Bueno, eso trasciende a donde quiero llegar hoy. La revolución es material, ¿por qué? Porque el obrero puede hacer la revolución en la materia, en lo que fabrica, rompiendo lo que el patrón le diga. Si una silla de 4 patas, el tipo la hace de 3, no sé, la hace a su manera. La revolución la va por eso la revolución es material. Volví a la definición de filosofía de Marx. Para Marx no es una interpretación de la realidad solamente. Para Marx, la filosofía es la interpretación para la transformación de la sociedad. ¿Se entiende, chicos? Hay una gran diferencia. Yo no estoy seguro que la filosofía sea tan milagrosa a veces como para que lo que estemos hablando acá permita una transformación de la realidad. Muchas veces sí, y lo ha logrado, sí, sin duda. Hay muchas experiencias y muchos casos en la historia. Pero no lo es de manera radical. Sin embargo, Marx, en su humanismo materialista, de alguna manera, plantea que toda interpretación filosófica tiene que tener un sustrato de transformación. No olviden que Marx es un humanista. Hay 2 obras, esta que mencioné de Capital, que son 3 tomos, uno hecho por él y 2 completados por su compañero Engels, que no es lo mismo que Marx. Y otra obra que es interesante, que es muy cortita, como el libro de Descartes, que también es cortito y me gustaría que si lo pueden acceder, léanlo, el discurso del método de Descartes. Y otro es el Manifiesto Comunista. El Manifiesto Comunista de Marx tiene 47, 48 hojas. El Partido Comunista ruso le propone a Marx que haga este manifiesto, exaltando la figura del proletariado. Pero ¿qué hace Marx, que era un humanista, educado en las mejores escuelas, institutos humanísticos de Inglaterra? El padre era un empresario. Marx no era un tipo que estaba renegado por su condición social, todo lo contrario. Era un tipo que se observaba la explotación del hombre por el hombre y de alguna manera sentía pena de esto que él de alguna manera tenía algún sentido y le posibilitaba una buena vida. En este protocolo que yo digo que es el Manifiesto Comunista, pero es un protocolo porque los marxistas querían darle un sentido poético a esta ideología. Los marxistas, los comunistas, el Partido Comunista ruso no quedó para nada, la Internacional Comunista menos, contento con la expresión de Marx, porque Marx, ¿qué dice? Exalta de alguna manera, más allá de la crítica constante a la burguesía, él era un burgués, como lo somos todos nosotros. Pero él exalta a la burguesía, y esto no le gustó nada a los comunistas porque él dice algo muy real. Si no fuera por la burguesía que destruyó la relación fascista que había entre un vasallo y un señor feudal, o sea, el feudalismo medieval. El feudalismo medieval, lo más atroz de la cultura europea, el mundo medieval, gris, salvaje, machista, en todos los aspectos, posesivo, gris, como toda época intermedia, y la época intermedia del medievo fue gris, ocultista. El burgués mata al señor feudal.
el feudalismo es sustituido por la burguesía. ¿Qué pasa? Marx afirma de que si no hubiera sido por el burgués, no hubiera desaparecido el feudalismo. Después las nuevas estratos sociales, clases sociales que se dan lugar con el capitalismo, con la burguesía, con el comercio y la industria, en la modernidad, desaparece de alguna manera, digamos, institucional el feudalismo, pero la relación entre los amos y esclavos dentro de las industrias, las empresas y el comercio se estableció. Pero Marx era un humanista, un tipo que observó y que tenía fe en el hombre. Estos tres tipos rompieron con una conciencia, mejor dicho, rompieron las falsas conciencias que establecían la cultura de la razón. Yo antes tenía que haber dicho a ustedes, chicos, miren, la filosofía es la forma de interpretar a partir de la razón el mundo. Es otra mirada de la filosofía, pero estos tipos le dieron sentido a otro lugar del humano. Le dieron sentido a la conciencia real y natural del hombre. Uno desde el inconsciente, otro desde el cambio de los valores reales, y otro de la protección de los más desprotegidos, de los explotados. Cuando decimos el valor de la palabra y observamos estos tres tipos, y volvemos a Foucault, donde nos dice, pero cuidado, que la sintaxis, el lenguaje, no expresa lo que quiere expresar. Tenemos que volver a este concepto que creo que mencioné en la clase primera, de verdad, pero no la verdad a la cual Nietzsche critica como un instrumento del poder, como un instrumento de manipulación, como una especie de neblina que nos oculta. Todo lo contrario, al concepto de verdad como desocultamiento. De verdad como Aletheia creo que mencioné en la clase primera. A esto de quitar los velos. Ahora, yo estoy hablando de Freud, de Nietzsche, de Marx, y no nos pusimos a pensar cómo estos tipos lograron proponer y de alguna forma se impusieron como cosas que tenían valor y que de alguna forma previeron lo que iba a venir, porque estos tipos escribieron para esta época. Por acá tengo el texto que les mencioné, no suelo leer mucho, pero yo podría haber mencionado a Hegel también, que fue un gran filósofo, pero fue el filósofo del poder. Fue el filósofo del conflicto. Todos los sistemas políticos, todo el poder se fundamenta en la filosofía hegeliana. De hecho, el pensamiento marxista, en la práctica, el comunismo marxista hegeliano, es una dialéctica materialista, fundada en un diálogo racional, todo es racional, es una dialéctica entre las cosas y la racionalidad, de alguna forma como dándole sentido a las cosas. Pero Hegel es el menosprecio del humano. Para Hegel, la discriminación era algo común, y no en el sentido de discriminar como su sentido etimológico lo dice, de separar
granos malos de los buenos. Discriminar quiere decir eso. En la antigüedad era, cuando uno discriminaba, quitaba los granos buenos de los malos, separaba. No, el sentido que nosotros utilizamos usualmente cuando separamos a alguien, menospreciamos a alguien. Y yo creo que estos tipos, tanto Freud, Nietzsche y Marx, no solamente fueron los tres grandes pensadores de la modernidad, sino que de alguna forma le quitaron o desmitificaron a la razón. Y lograron proponer como forma de conocimiento algo que es más importante, que es la autorreflexión, la crítica. Ustedes no se imaginan las cosas que pensaban de Freud cuando empezó a plantear en el siglo XIX el tema del psicoanálisis. Y a través de la palabra poder descubrir el conflicto. Y digo esto, ¿por qué? Porque a través de la palabra Freud, en el psicoanálisis, muy despreciada porque era considerada una cuestión burguesa, individualista, lograba desentrañar lo más profundo del alma, el dolor humano, el abuso, lo que escondemos en los lugares más profundos del inconsciente y que no nos permite ser felices. Pero en este menosprecio de Hegel no fue el único, porque Hegel, por ejemplo, cuando hablaba, Hegel, de alguna forma, lo voy a mencionar muy rápidamente, ya había explicado una clase entera de quién era Hegel, porque hay que entenderlo para no caer en la trampa de los que hacen de la vida un itinerario marcado por Hegel. Hegel es el creador de la racionalidad más profunda. Es un idealista racional, por decirlo de alguna manera. Este idealismo racional fue el que fundó la filosofía europea de colonización, de aprovechamiento, de utilización, de creerse de que la Europa moderna era diferente y superior. Fíjense que todos los filósofos que nosotros estudiamos son todos europeos. Después los norteamericanos crearon algunos, pero la mayoría son filósofos europeos, todos. Y hay fundantes diferencias entre un Kant y un Hegel, seguramente, las hay profundas. Pero cuando hablamos de Hegel, estamos hablando del filósofo del conflicto. Para Hegel el conflicto es el poder. Para Hegel el deseo no es inconsciente, como diría Freud, es consciente. Lo que es inconsciente es la lucha por el poder, fundada en el conflicto. Y en una manera de metáfora, de parábola, Hegel es el filósofo del conflicto, el que determina que la lucha en ese conflicto paradojal es a muerte. Y el que impone su razón, su poder, su verdad, de alguna forma cosifica al que se retira de la lucha, porque como la lucha es a muerte, cuando uno tiene miedo de morir se corre, le deja lugar al otro que ostenta el poder. Y se establece en esa relación de amo y esclavo. La filosofía de Nietzsche, de Hegel, es la filosofía del amo y el esclavo. Pero él no solamente habla de esclavos y de personas individuales, sino de culturas, de pueblos, de naciones. Habla de continentes. Cuando Hegel en sus obras habla de África, menciona el país de África, no menciona, lo descalifica de tal forma, porque él dice que la historia es la razón. Y un pueblo que no tiene razón no tiene historia. Entonces, de alguna forma, el único pueblo que tenía razón y tenía historia era Europa. Nosotros, o África, nuestro continente americano, solamente era utilizado para las manufacturas, según Hegel. Llévenlo a la vida individual, llévenlo a la política cotidiana, llévenlo a esta miniserie que les recomendé,
el reino, que está todo tan explícito y tan dicho de una manera tan que no da lugar ni siquiera a ninguna duda. Pero cuando yo el otro día hablaba de revelación, de emancipación, estaba hablando de la emancipación espiritual, intelectual, emotiva, sensible, existencial, del ser humano frente a otro ser humano, cuando puede caer en la trampa del conflicto por la lucha del poder, que existe siempre. Ojo, sin amo, sin esclavo no hay amo, pero es la conciencia del esclavo, del que se siente esclavo, lo que te pone en ese lugar. ¿Y por qué se diferencia tanto Nietzsche? Porque Nietzsche habla de que su filosofía no es una filosofía para esclavos, es una filosofía para hombres libres. Es una filosofía para hombres libres. Me gustaría que en alguna clase posterior podamos discutir y que ustedes me den alguna expresión que me ayude a comprender cada día un poco más la libertad, que es mi valor, pero que a veces lo pierdo, se me escapa, lo desconozco, se me transforma. A veces el miedo, el temor, el terror me genera pérdida de sentido de la libertad. Entonces, esta filosofía de estos tres tipos es para reprochar ese concepto de racionalidad que nos impusieron desde una cultura para hacernos sentir esclavos y que sigue manifestando en los actos humanos constantemente. Estos tipos le dan sentido a la experiencia y al sentir del humano, que básicamente lo adquirieron filosóficamente de un pensador que leyeron, que fue Schopenhauer. El pensador de la emoción, el pensador de los sentimientos, no de lo racional, no del sistema. Pero a estos tipos no les resultó fácil, ¿eh? Miren, generalmente no leo mucho, pero voy a leer. Esto lo escribe Freud en la introducción al tomo 1 de las obras completas. Porque uno dice, ¿cómo llegaron? Leo. Esto no obstante, la obra, que apareció el 4 de noviembre de 1899, estamos hablando de la interpretación de los sueños, aunque fechada en la portada de 1900, tardó en venderse y recibió, por lo general, críticas despectivas. Según datos de Ernesto Jones, sería el editor, se tiraron solamente 600 ejemplares. Nada, yo cuando renuevo las tiradas de los libros que se venden en la facultad, que ahora no se venden, son 5.000. 600 ejemplares. En las primeras 6 semanas solamente se vendieron 123. En los 2 años siguientes fueron despachados 228. A Freud, el editor le abonó como honorarios 522,40 florines, nada. El propio Freud, lamentándose, o se lamentaba, en la historia del movimiento psicoanalítico, de que su libro no fue ni siquiera comentado en la literatura especializada, y en los pocos casos en que esto ocurrió, fue criticado con superioridad compasiva o con sarcasmos. Y agrego esto. Fíjense, la obra que transformó el pensamiento occidental, la obra que desarrolló toda una expresión
que no puede estar en ninguna en discusión hoy en día en que ni un filósofo, ni un psicoanalista, ni un clínico, ni un psiquiatra, ni un médico de la medicina clínica actual puede dejar de interpretar las teorías freudianas, de ninguna manera. Estemos de acuerdo o no, nos gusta el psicoanálisis o no, el psicoanálisis aparte. Freud no es solamente el psicoanálisis, es una interpretación asombrosa de lo más profundo que tiene el ser humano. Después habla de un tipo, en su autobiografía Freud dice que un asistente de clínica psiquiátrica, que más tarde fue hecho profesor, Reimann, escribió en el libro, lo dice en alemán así que no lo voy a decir, tan solo con la finalidad de refutar la tesis de Freud de la interpretación de los sueños, pero él mismo confesaba que no había leído el libro siquiera de Freud, añadiendo para justificarse que no valía la pena. Poco después Reimann dio ante 400 estudiantes probablemente, en la misma aula donde escuchó muchas lecciones de neurología, y no sé qué más agrega, una lección sobre historia que terminó con estas palabras. ¿Cómo ustedes ven? Estos enfermos tienen la tendencia de aliviarse de sus síntomas hablando. Repito, estos enfermos, haciendo mención a Freud y sus seguidores, tienen la tendencia a aliviarse de sus síntomas hablando. Aristóteles decía, todo lo que tiene alma posee voz. Pero eso no sería poco. Cuando yo digo que el valor de la palabra no es solamente una cuestión filológica, terminológica, de sentido, de expresión, de comunicación, sino de salud. Cuando nosotros no expresamos lo que realmente sentimos, nos enfermamos. Enfermarse es perder la firmeza, infirmus. Perdemos la identidad. Lo mismo le ocurrió a Nietzsche. Nietzsche, con el sueldo que yo les mencioné que ganó en la Universidad de Basilea, publicó una de sus primeras obras que las compró él para mandarlas para las críticas de los diarios literarios. Ni siquiera lo leyeron. Miren si estos tipos no hubieran tenido confianza en sus propias palabras, en la expresión o en el sentido o en el contenido de sus propias palabras. Pero cuando yo hablé del valor de las palabras, es el único medio que tenemos los seres humanos para expresar lo que nos duele, lo que nos aflige, lo que nos angustia, lo que nos deprime. De hecho, cuando se terminan las palabras comienza la violencia. Y estamos en una época donde las palabras no tienen mucha validez. Y esto no es para despreciar nada, pero muchas canciones, las que se escuchan ahora, tienen como clara expresión 11 palabras de promedio. En muchos ritmos, ¿eh? No voy a necesitar ninguno para no, porque capaz a alguno le gusta una música y otra otra. Como la música es la armonía del alma, para muchos puede tener un ritmo que le puede generar armonía o satisfacción, cualquier estilo distinto. La cuestión es que muchas de esas canciones tienen un promedio de 11 palabras, lo que traduce que en muchas culturas hay un promedio de entre 20 y 30 palabras que se utilizan en lo cotidiano. Shakespeare usó 48.000 palabras en su obra. García Márquez, creo que otras tantas o más. Humberto Eco anduvo por ahí. No hace falta que sepamos tantas, porque de hecho, yo creo que
importante es que la palabra sea el instrumento de expresión más genuino que tiene el ser humano, que junto con otras formas de expresión, como mis manos, o mis ojos, que no los puedo expresar frente a los de ustedes, porque a mí me gusta ver, como dije hoy, le decía a Teresa, perdón, la corporeidad, que es lo que me presenta, que es lo que soy, yo con mis biplanos, yo con mi escasez de equilibrio, qué sé yo. Mi cuerpo es lo primero que se presenta y lo primero que se va frente a la finalización de la vida, que nosotros lo llamamos muerte, pero no sabemos qué es, porque ni siquiera lo podemos soñar, porque no tenemos la experiencia de la muerte más allá de la ausencia. Pero esa palabra que ustedes van a tener como instrumento de laburo, muchos de ustedes van a ser abogados, la mayoría, ejerciendo me refiero, otros serán gerentes de empresas, muchos de ustedes van a ser docentes, van a ser grandes profesores, seguramente, sí, investigadores, o no, capaz, comerciantes, empresarios, buenos padres, gente libre, observadores de la realidad, pero que van a tener que expresar en palabras lo que interpretan. Y lo más difícil a veces, chicos, yo creo que ustedes también lo saben, es poder expresar lo que interpretamos. Yo interpreto, observo y a veces interpreto muchas cosas, sí, sin duda, pero no logro poder comunicarlas de la manera que quiero. O no logro poder comunicar o transformar en palabras, o en expresiones, o en comunicación, lo que realmente siento. Estos tres tipos encontraron en la palabra, en la verdadera palabra, no de las falsas conciencias, sino de las conciencias reales, de las conciencias que sufren, de las conciencias que no pueden salir a la luz, de las que están escondidas en el oprobio, en la explotación, en la denigración, en la angustia y el dolor. La filosofía es una interpretación de la realidad. Estos tipos, en sus distintas materias, andaron en lo más profundo de la conciencia humana, en el dolor del humano. Y digo esto porque, ¿cómo van a manejar? Y les pregunto, chicos, a ver si alguno de ustedes, ¿cómo manejarían de manera emocional el comprometerse en una situación tan crítica como puede ser un abuso, una violación, o algo trágico incluso, que no sea tan psicopático? Cuando ustedes sean abogados y tengan que expresar en palabras sentimientos, vivencias, emociones, ¿y de qué perspectiva? ¿De una racionalidad hueca y positiva, fundada en cuestiones de poder? ¿O de una mirada de razonabilidad que excede absolutamente la racionalidad? Porque no todo lo racional es razonable, y sí todo lo razonable es racional, y supera lo racional y lo convierte en humano. Lo razonable no apunta a resultados, apunta a valores. Y termino esta expresión del valor de la palabra, y las dejo a ustedes para que expresen alguna idea, algún aporte, alguna duda, alguna crítica.
el valor, la razonabilidad, la palabra, hacen la dignidad humana. Y el cambio que se produzca en el valor de la palabra va a producir un profundo cambio de reconocimiento a la dignidad humana, porque la palabra es expresión del humano. No el discurso. La palabra dentro del contexto. El contexto es la esclavitud, como mencionamos el otro día, como un ejemplo, que no fue el más, pero vuelvo a reiterarlo, que en el mundo romano tenía una visión, en el mundo griego otra, y en el mundo persa ni hablar, ni en egipcio, y en el mundo egipto muy distinto también. La palabra dentro del contexto. La síntesis de la antítesis, como decía Freud, entre lo formal, lo apolíneo, y lo dionisíaco. La síntesis de lo humano y lo animal que tenemos los seres humanos. Porque si bien Aristóteles fue un gran maestro, quizás el gran maestro real de la antigüedad, y si bien el bonum supremo de todo acto humano para Aristóteles es la felicidad fundada en la virtud, en la posibilidad de cambiar, ahí está la felicidad, en la posibilidad de modificar lo que te hace mal. Lo que Freud diría, ahí está, ese es el conflicto, ahí está. El tramo inicial, ahí hay que llegar. Ahí después, una vez que descubras tu trauma inicial, después de ahí vas a poder perdonar, ser libre, poder ser feliz y expresarte. Pero Aristóteles, asimismo, un realista que comprende la idea de la felicidad y demás, definió al hombre como un animal racional. Un animal racional. Cuento esta experiencia y los dejo, si alguien quiere comunicarse. Cuando empezamos con el grupo de investigación allá por los años 89, 90, hace muchísimos años ya, era el primer grupo de investigación en bioética interdisciplinarios, psicólogos, psiquiatras, filósofos, genetistas, médicos clínicos, enfermeros, asistentes sociales, biólogos, éramos un grupo de 13, 14 personas. Muy productivo, realmente, experiencia muy formativa, para mí fue muy importante. Pues yo era muy joven, la edad de ustedes, chicos, la mayoría de ustedes. Este grupo de que dependía de la Facultad de Psicología, después dependió de las 3 unidades académicas, Derecho, Ciencia de la Salud y hicimos la primera, y Derecho, Ciencia de la Salud, Psicología y Derecho. Hicimos la primera carrera de posgrado en bioética de especialización de 3 unidades académicas, presencial y a distancia. No había internet, por teléfono. Respondíamos a esas preguntas. Fue una verdadera experiencia. Absolutamente interdisciplinario. La primera vez que nos reunimos, pusimos como pauta que queríamos definir qué era la persona humana, porque teníamos que interpretar qué era un ser humano. Dijimos, vamos a ponernos como límite 2 clases, 2 reuniones, para definir qué es una persona. Yo en ese momento dije la famosa definición de persona, que es un ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Mi perro en este momento tiene mucho más derechos y obligaciones que un ser humano de acuerdo a ese concepto de persona. Un ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Eso es una persona para el Código Civil. Me da vergüenza decir. Por ahí un psicólogo dijo, el ser humano es el ser que juega, el que interpreta. El biólogo dijo, es el que siente, es el cuerpo.
El psicoanalista fue mucho más a fondo, habló del inconsciente. El geneticista habló de una matemática clínica, que es el gen, y que nos determina, de alguna forma, que hace que la historia familiar sea absolutamente trascendental. Conclusión, ¿cuánto tiempo estuvimos para definir el concepto de persona? Que está en el libro, el primer libro de consentimiento informado que hicimos en el grupo de bioética, sobre el concepto de persona. No fueron 2 clases, fue 1 año y medio, porque cada uno creyó definirlo desde su lugar, sin darse cuenta de que no se puede definir a la persona de una manera reduccionista. Y cuando nosotros creemos que es la razón, el único elemento, o la sintaxis, o la juridización de la sociedad que se expresa a partir de una palabra jurídica, el elemento que nos va a dar las respuestas, estamos de alguna forma o de alguna manera absolutamente equivocados. El ser humano es un ser cambiante, variante, complejo, profundo, aparente, físico, espiritual, psicoanalítico, sensible, emotivo, salvaje, excéntrico, psicópata a veces, enfermo en ese estado de equilibrio y desequilibrio, trágico, tal cual como lo manifestaba Nietzsche, entre Apolo y Dioniso, entre lo formal y armonioso y lo salvaje y deforme. En ese ámbito desarrollamos el concepto de palabra y valor. Y haciendo una síntesis, porque me gustaría que ustedes también expresen lo que tengan ganas de expresar, o tienen la idea, o el tema que quieran cambiar también, ¿eh? Acá hay libertad. Supongo que podemos jugar con libertad. Vayan relacionando este concepto abierto que yo les propuse en esta cátedra, en la filosofía, que tiene que ver con las variables. Y vamos sumando ya. Emancipación, rebelión, libertad, educación, formación, conciencia, valores, inconsciencia, economicismo, estructuralismo, esclavitud, amos y esclavos, y felicidad. Pero vayan vinculando esto que hace a lo humano y a la filosofía humanística, porque todo esto va concatenado. A lo que le decía recién a Salvador hace un ratito, que yo soy producto de esa constante manifestación de vivencias, porque soy expresión de mi propia vivencia. El problema más grave es cuando uno niega sus vivencias, sus orígenes y su experiencia vivencial, que para mí tiene muchísimo sentido en la filosofía, mucho más que la razón. Porque el corazón tiene razones que la razón no las comprende. No lo digo yo, viene la filosofía más humanística de la modernidad, Pascal. Así que chicos, bueno, me gustaría que alguien, si alguien escuchó, me gustaría escucharlos un poco ustedes. No sé, Milagros, Lucas, no los veo.
pero me gustaría Yo, hablar. ahí al principio, cuando mencionó como lo más importante la educación, yo creo que también aparte de educación sería educación y justicia, Ujú, no solamente la educación, porque si no hay justicia, no sirve la educación y ujú, viceversa. Es decir, los que van a impartir justicia ujú, fueron educados. Entonces es importante, es la contracara. ujú. ¿Te puedo dar mi opinión? ¿Cómo no? Comparto con vos, Aldo, comparto con vos. La justicia para los antiguos era una de las virtudes más importantes porque tenía que ver, generalmente las virtudes en la antigüedad eran con relación a uno mismo. La justicia es perfecta, decía Aristóteles, pero es siempre con relación a otro. Siempre con relación a otro. Eh, ahora bien, yo hice expresión a los valores. Cuando hago expresión a los valores, yo digo que la educación es uno de los aspectos de la formación humana que sin valores no tiene ningún sentido. Ahora, podemos tener una educación en valores dentro de lo que es la formación. Vos fíjate, en la década del 80, los japoneses cuando generaron la nueva revolución industrial, ahora en la posmodernidad, empezaron a contratar en los cargos gerenciales a personas con gran capacidad valorativa. Muchos de ellos ingenieros agrónomos, personas no abogados. Los abogados siempre ocupan espacios de poder, pero los japoneses interpretaron que había que buscar personas formadas en valores. Y fíjate vos, ¿cuál era la razón, el motivo? Dije, ingenieros agrónomos, como puede haber hecho otra profesión, pero que buscaban personas con determinada estructura moral muy clara. Pues ellos decían que para formar a alguien en valores se requiere de muchos años, mucho esfuerzo, mucha formación familiar, institucional, escuela, instituciones de todo tipo, ejemplos, cuestiones de civilización y cultura. Es muy profunda la formación de valores. Fundamentalmente el ejemplo y la historia familiar también, la experiencia vivencial. En cambio, cuando uno lo quiere formar en una cuestión técnica positiva, un inglés técnico, 6 meses. Una forma de comercializar un producto, 3 meses. Una forma de aprender una técnica, una tecnología, es una especialización. Los japoneses se dieron cuenta que el esfuerzo que requiere una formación de un ser humano en valores requiere de mucho, mucho capital, mucha formación, mucho ejemplo. Pero, amén de esto, como vos mencionabas recién, que el que imparte justicia tiene que estar formado. Te voy a responder con una expresión a la cual se le criticó mucho a Platón, que no es de mi agrado, Platón. Lo leí mucho, pero no es de mi agrado. Por una serie de cuestiones que en algún momento vamos a charlar. Quizás el más medido de todos los filósofos de la antigüedad. Sócrates era un tipo de la calle, le gustaba beber mucho vino, le gustaba salir de parranda todo el tiempo. Era un tipo más humano, era un tipo de clase media, Sócrates. Más auténtico quizás. ¿Qué se le reclamó a Platón? Platón decía, el hombre hace mal porque no sabe. Entonces se le planteó el tema del intelectualismo, la ingenuidad intelectual. El hombre no solamente hace daño porque no sabe, porque dice, el hombre debe dirigirse al bien, el bien es lo bueno, es la virtud, es la felicidad. El hombre se encamina al bien, y si lo educan hacia el bien, va a buscar siempre el bien. Pero también hay gente que, educada y sabiendo dónde está el bien, elige el mal. ¿Qué te quiero decir con esto? Creer de que alguien que ocupa un cargo puramente burocrático o institucional, como puede ser la justicia administrativa, no garantiza que esté formado en valores, o que su carácter, su conducta, su forma de ser, desarrolle una idea de justicia profunda. Vos fijate que Sócrates definía la justicia, decía,
no hay sentimiento más profundo de justicia, es una paradoja esto, ¿no? Que aquel que es, que el que siente el que es injustamente perseguido. Y eso es real. Creer que la justicia es el ámbito donde se desarrolla administrativamente una sentencia y que cambia el rumbo de una situación, por lo cual las cosas van a ser más justas, me parece que es hasta, dicho de una perspectiva de crítica platónica, una ingenuidad, Aldo, porque, no lo digo por vos, por tu expresión es clara. Porque la justicia tiene que ver con ese sentimiento también, con una experiencia también, con un sentir, con un compromiso, y va más allá a veces de la respuesta que puede dar un ente, un ámbito administrativo, vuelvo a decirte, a veces hasta burocrático, donde pierde o cae fuera del contexto de ese sentido de palabra que yo quería transmitir recién y espero haberlo logrado, de estos tres tipos, como Freud, como Nietzsche, como Marx, donde la palabra tiene que tener un sentido de compromiso en lo más profundo de lo que uno indaga. Yo creo en la justicia natural. Absolutamente. Que la hemos perdido de vista. Hemos perdido de vista muchas cosas como seres humanos. Y entre ellas la justicia, la idea de justicia. De dar a cada uno lo que le corresponde, de no dañar a nadie, de vivir honestamente. Pero esto es ulpiano, el mundo al que te hacías referencia vos en la clase anterior, el mundo romano. Buda, buenos pensamientos, buenas acciones, buenas palabras. Cristo, hacer el bien, el amor, dar a cada uno lo que le corresponde, ser justo, ser compasivo con el que sufre, con el que menos tiene, con el enfermo, con el perseguido. Creo que ahí redunda la idea de justicia a la cual tenemos que volver de alguna forma, que puede resultar muy paradojal o anticuada incluso, pero me parece que necesitamos de palabras e ideas muy fuertes para poder modificar esta realidad de tecnocracia positivista que en alguna oportunidad nos permite por lo menos comunicarnos a partir de esta tecnología, que yo utilizo y vos también, y utilizamos todos, pero que no deja de ser instrumental, como tribunales, instrumental. Era una vez Bruckmann, que era un profesor de filosofía del derecho, yo lo mencioné creo que en la clase, no, lo mencioné en otra universidad que di clase, perdón. Era nuestro director de nuestro grupo de investigación, especialista en psiquiatría y cambios de sexo, de género en la década del 80, 90. Y de la psiquiatría se pasó a la filosofía del derecho y se empezó a trabajar a partir de ahí. Y comentando sobre la genealogía de cierta dureza en la justicia, por ejemplo, de los países nórdicos de Europa, Países Bajos, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Suecia, donde cada cual ocupa su rol y cada cual tiene un sentido de civilización muy arraigado y de compromiso y de seriedad. Y hacíamos mención a un juez que había en ese momento en Mar del Plata, que era muy rígido en su postura y que de alguna forma parecía que estaba más cerca de la justicia que otros. Y Bruckmann me contestó de una manera muy simple. Ustedes hablan, pero es hasta una cuestión cultural, dice. Allá son todos así. A nadie se le ocurriría sacar una estampilla del Estado para mandar una carta privada dentro de la función pública, por ejemplo. Sin embargo, acá la regla sería al revés. Por eso no creo en la cuestión que la justicia, si bien afirmo lo que vos dijiste, lo confirmo y lo afirmo y lo comparto con vos, Aldo, de que una educación sin justicia, sin sensibilidad, porque para interpretar la justicia hay que interpretar la injusticia, hay que interpretar el sentimiento de justicia.
hay que ponerse en el zapato del otro. La empatía ahora se utiliza una palabra desde una cuestión casi proverbial de determinado espacio político. La empatía es algo que lo desarrolla Freud, justamente. Una psicología, un psicoanálisis sin tener sentido del sufrimiento del otro, no tiene ningún valor, ningún sentido. Y estoy seguro que sí, que la justicia, como otras tantas virtudes, quizá la justicia, sí, sea, pero vuelvo al punto aristotélico de que para que haya justicia tiene que haber personas justas que practiquen los actos de justicia. Así de simple, así de práctico. Y cada día, Aldo, como veo que la educación se desbarranca y el poder aprovecha esa situación de una manera asombrosa, espeluznante, también aprovecha de las injusticias. Porque es como hicieron los posmodernos en la década del 80, y con esto creo que cierro por lo menos mi expresión, se dieron cuenta de que con mostrar que era, cómo quedaba una persona cuando era de alguna forma expulsada del sistema, y que nadie quería quedar expulsado, quería estar afuera, cuando demostraron que el consumismo y la posmodernidad se podía resolver con el ejemplo de que nadie quería ser un outsider del sistema, no prestamos atención. Pensamos que era solo un modelo. Ahora descubrimos que el poder está cada vez más concentrado, que las diferencias son cada vez más injustas, más difíciles de zanjar, que el igualitarismo demócrata social que en la década del 70 plasmó Rawls, una teoría de imparcialidad absolutamente interesante, casi imposible en sociedades donde el 40, 50, 60% de la población es pobre. La injusticia cada vez va a ser más. Y solo nos queda pensar en esta justicia natural, para mí, ¿no? En mi opinión, que no es solamente el resultado de una creencia, sino de una armonía, como dirían los griegos, una noción de cosmos ordenado, donde lo injusto no tiene cabida, donde lo injusto no tiene cabida en esta idea de armonía entre la razón, el sentimiento, el hombre, sus límites, el amor, el cosmos. El cosmos sea lo justo, lo armónicamente justo y ordenado. Creo que esa es no es mi respuesta porque esto queda abierto, Aldo. Esto no es que yo te lo digo, lo expreso. Esto que estás diciendo a mí me da lugar a pensar, a que en la próxima clase yo arranque hablando de si una educación sin justicia tiene algún sentido. Sí, chicos, te agradezco, Aldo. ¿Alguien más quiere hablar, chicos? Franco, Nazareno, Juan Cruz, si no se durmieron, tienen ganas de hablar. Lucas, Milagros, Teresa. Bueno, ¿hay alguien que quiere hablar? No sé, pero no se entiende bien, no se escucha. ¿Cómo anda, profe? ¿Quién está hablando? Axel, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Axel, ¿cómo te va, viejo? ¿Qué decís? Bien, todo bien. ¿Todo bien? Disculpen la informalidad porque estoy en el trabajo y No hay que medio disculparse de complicado. nada. No hay que disculparse de nada. Al menos Y yo cuando no se estuve comete escuchando ningún daño. No, así sí, que no te no. disculpes de nada. Y la verdad lo que dicen tiene muchas verdades, porque yo creo que hoy en día lo natural se está volviendo formal, digamos. Digamos que el poder sobrepasa todo.
los valores, tanto la educación, como dijeron. La educación es un complemento del valor. El valor es lo más importante, digamos. Está por sobre todo. Y eso es lo que se está perdiendo hoy en día, no solamente acá, sino en todos los sistemas que existen en el mundo, digamos. Mira, Axel, Y es triste ver esas cosas porque yo por lo menos tuve la oportunidad de nacer en un lugar donde los valores es lo más importante. La plata es importante, obvio. Hoy en día, si no sí, tenés plata, no podés hacer nada. quizás no es, el concepto no sea plata, sino, para hablar filosóficamente, el concepto es la plata, sí. O el Bien, bien poder, lo digamos. dijiste, lo dijiste con claridad. Poder. Pero quiero decir, lo dijiste con claridad y es así, tal cual. Yo para comprarle la leche a mis hijos no puedo ir a decir al almacenero o al dueño del supermercado, mire, el ser es lo Sí. más importante, pero necesito un sachet de leche. Esto es complejo, el ser humano es complejo, es un complemento, sin duda lo es, sin duda. Yo cuando hacía mención hoy de lo que le costó vender a Freud 200 libros, del libro quizás más importante del psicoanálisis, la historia del psicoanálisis y del pensamiento, ¿no? Porque esto, lo que yo expresé hoy en esta clase, tiene que ver con los valores de tipos que rompieron las falsas conciencias, ¿entendés? Porque hubo muchísimos filósofos muy interesantes, muy inteligentes, una sagacidad y una expresión absolutamente brillante, pero que laburaron para el poder. Cuando te digo esto, te digo lo que expresé al principio de la clase. Vean El abogado del diablo, vean esta película El reino, tantas. Porque el cine a veces nos muestra las cosas con mucha claridad. Y preguntémonos de qué lado queremos estar. ¿Qué sé yo? Hay tantas cuestiones. Yo veo tantas injusticias, tanto horror veo, todos los días que me levanto. Veo cómo una sociedad se desgrana, como está ocurriendo en Mar del Plata, que ya es feroz la violencia y no lo podemos negar. Acá, como el Gran Buenos Aires, como la capital, como Rosario. Escuché, 157 personas murieron en una semana. Yo más adelante voy a hablar, Axel, de los contratos sociales. Los contratos sociales se fundamentan en valores. Son expresión de valores. O sea, ¿yo qué hago? Bueno, miren, señores, ustedes son el Estado, ¿no? Yo soy un tipo libre que me gustaría vivir en la selva, pero le tengo miedo a la naturaleza. Y para vivir en una sociedad, una ciudad, hace falta un contrato social. Eso es antiguo. Vamos a ponerle un acuerdo de partes. ¿Ustedes qué me dan? Bueno, nosotros te vamos a dar seguridad, vos a cambio de eso vas a perder libertad, vas a tener que aportar algún dinero para que nosotros podamos darte a vos seguridad, educación, salud. Bueno, perfecto, firmamos. ¿Y cuáles son los valores que ustedes van a representar? No, nosotros de valores no hablamos. Nosotros somos pragmáticos. Nosotros donde vemos un problema lo resolvemos. No, pero escúchenme, ¿cómo van a resolver el tema? Díganme, porque para firmar un contrato yo tengo que saber, porque si el Estado le entrega al narcotráfico las decisiones de la seguridad, de la distribución, de la manipulación de las personas, no te puedo firmar ningún contrato. Y cuando se habla de contrato social, mirá, Axel, en las concepciones de las teorías de la justicia más modernas, sean las libertarias o las neoliberales, que son las libertarias, las neoliberales o las socialdemócratas, que son las tres que se pusieron en las últimas décadas, y que se ven ahora en la política incluso. Yo quiero que me expresen cuáles son los valores que defienden. La libertad, la seguridad, la igualdad, el utilitarismo, la competencia, pero exprésenme en valores cuál es el contenido de sus con las palabras que para ellos tienen solamente una cuestión lingüística de discurso. Yo quiero que me expresen en palabras cuáles son sus valores reales. Creo que no firmaríamos ningún pacto social.
fuera así, Axel, te aseguro, que diría, bueno, no, déjelo, yo me arreglo solo. Yo me arreglo, yo me cuido, yo me pongo una alarma, compro un perro salvaje, me compro una tanqueta, 2 ametralladores y me cuido de los narcos cuando me vengan a decir, bueno, me vas a tener que pagar el 20% por salir a la calle, porque ahora mandamos nosotros. ¿Cómo hacen los talibanes? ¿Qué sé yo? ¿Cómo hace un Estado dictatorial? ¿Cómo hizo el fascismo, el nazismo, el comunismo? Cuando la libertad no se respeta, no se respeta la justicia, no se respeta la igualdad, no se respetan los valores, no hay nada. Como vos lo dijiste y lo expresaste con mucha claridad, no hay nada. Comparto totalmente con lo que vos decís, Axel. Y es un gusto Sí, que profe, lo hayas el expresado. tema es que el camino del mal es el más fácil, digamos, hoy en día. Sí. Lo tenés en todos lados directamente. Vos salís a la calle y el mal lo tenés cerca. El bien también, obvio. Pero por Sí, pero me ahí parece que el mar está más. estamos en en un mundo en que el ser humano en realidad ya de por sí busca la conveniencia y mediante esa conveniencia no le importa ejercer el bien o el mal, mientras No, lo que que pasa es que gane lo que quiere. la justicia es el bien, por ejemplo. La justicia es el bien. Y cuando hoy Aldo decía la justicia y la educación, también compartimos, seguramente que lo compartimos todos eso. Seguramente que lo compartimos todos. Pero, como vos decís, el tema de la conveniencia, del tema del interés, de las falsas conciencias, no de las conciencias comprometidas, como mencioné hoy en el valor de la palabra de estos 3 tipos. Las falsas conciencias, las falsas ideologías, las falsas políticas, los falsos intereses mezquinos que te quieren hacer creer de que son ángeles y son diablos. Porque también está el otro, o sea, si yo mañana voy a afanar, lo digo así, yo no te voy a llamar a decir, Axel, mañana voy a ir a tu casa, esperame a las 7 porque te voy a ir a afanar. No, te tengo que poner una máscara y decirte, mirá, sí, Ángel, yo, ¿sabés qué? Voy a la misa los domingos, los sábados voy a un barrio ahí a repartir comida, y de lunes a viernes no sé qué hago. Me disfrazo para robar si soy un delincuente, ¿entiende? Delincuentes usan 1000 máscaras. Que ahora en esta cultura del narcotráfico, en la cual estamos inserta hace una década ya prácticamente, en la cual estamos cayendo sin darnos cuenta y ya en algunos lugares no hay marcha atrás, conviven con nosotros. No hay que ir a buscarlos a los escondites. Conviven con nosotros. Y bueno, yo creo que, terminando ya, que el compromiso nuestro como estudiantes del derecho es trascendental para que la sociedad cambie. Vuelvo a decirles, chicos, mi paradigma de esta cursada es que ustedes, de alguna manera, reflexionen acerca de lo que es una sociedad justa y cómo lograrla, porque ese es el único objetivo que tenemos. Si no vivimos una sociedad más justa, se nos va a complicar el futuro. Ya se nos complicó el presente. Y el futuro puede ser más oscuro. Pero el compromiso de nosotros tiene que ser real. Bueno, no sé si alguien más quiere expresar algo, si no lo saludo. Los dejo en libertad ya y les agradezco que que hayan resistido estas clases monótonas monoexpresivas, de inventar una palabra, porque es un monólogo a veces que me resulta molesto porque no debería ser así totalmente. Así que espero que las próximas clases hablamos de otra manera. Pero los saludo, te saludo a vos, Axel, veo que estás laburando ahí. Veo que Profe. estás Sí, hay que meterle, no en hay plena otra. tarea. Cuídate mucho. Si estás por ahí o andás en la calle, cuídate No, mucho. estoy acá en un edificio. Hoy me tocó en un edificio, estoy en edificios en realidad, pero bueno.
Bueno, Pero cuídate hay, igual. hay que estudiar. Si uno quiere llegar lejos, hay que meterle, no hay otra. Cuídate mucho, cuídate mucho. Igualmente, muchas gracias. Un abrazo. Y saludo al resto, chicos. A Federico, Lucas, Lucía, Juan Cruz, Nazareno. Gracias, Buenas noches, profe. profesor. Chao, chicos. Chao, Waldo. Nos vemos. Abrazo, profe. Chao, saludos. Hasta la próxima. Daniel, Salvador, un saludo. Profe. Teresa, no hablaste hoy. Iba a decir, no, una cosa, Dejaste pero sola. no, la próxima, porque estuve elaborando todo esto del valor de la palabra y lo declamativo que está de moda ahora y no tiene valor. Un montón de Lo cosas. terrible que es la prostitución verbal, le digo yo. Ay, estoy odiada con esto. Sí, no. No lleva a la reflexión eso, pero después, otro día. Otro día, pero no dejes de darte cuenta de que frente a ese discurso tan vil, está la única solución y lo único que va a quedar es la autocrítica y la reflexión crítica. Sí, Y si es necesario, a veces tomar distancia, el keep away. A veces tomar distancia, diría Freud también. Es parte de la metodología para señalizar el cambio, la distancia. bien. Bueno, Bueno, un saludo. gracias, doctor. Estamos viendo. Profe, Nos vemos. Chao, Daniel. Nos vemos. Lucas. Hasta la próxima, chicos. Chao, profe.